Bueno, saludamos a Jansen Polímata, sí, que es analista ruso, desde Rusia justamente, para sumar información, para tratar de entender qué es lo que está pasando y tratar de llevarles a ustedes dentro de la lógica que no tenemos, porque cuando uno piensa en una guerra, uno dice, no, ¿por qué? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo y por qué Putin decidió atacar en este caso a Ucrania? ¿Cómo te va, Jansen? ¿Cómo le va? El Pollo Álvarez, Mariel Dinarda y todo el equipo lo saluda. Buenos días, Álvarez. Buenos días, Mariel. Buenos días, señores periodistas. Hola, Argentina. Solo una pequeña aclaración. Sí. Soy residente en Rusia y ahora estoy refugiado. No estoy en Rusia en ese momento. Bien. Lo que le quiero preguntar es cómo cayó como residente ruso justamente el mensaje de Vladimir Putin respecto de esto que finalmente es lo que está sucediendo, el inicio de la guerra y el bombardeo, en este caso, hacia Ucrania. Álvarez, es muy compleja la situación, es muy difícil, porque bueno, no esperábamos que el conflicto llegara a ese punto. Hemos visto una escalada de retórica en las últimas semanas, pensábamos que se iba a resolver desde allí. El presidente Biden también le echó un poco de gasolina, un poco de nafta, ¿no? Porque bueno, decía que no creía nada, que todo, bueno, entonces esa tensión subió bastante, ¿no? Entonces, bueno, por el momento la parte bélica de esta guerra, porque la guerra no es solamente lo bélico, pero la parte bélica, bueno, se resuelve ahí en el territorio esos Donetsk y Lugansk. Hay ataques militares a Kiev. Si eso llegara a tener una intervención de Estados Unidos o de la OTAN, eso podría ser una catástrofe, porque podría ser la tercera guerra mundial, indudablemente. Eso sería el conflicto mayor desde la Segunda Guerra. Ya desde el año pasado se habla de la presión que estaba ejerciendo Rusia sobre Ucrania, un pedido de los Estados Unidos, un pedido de la Unión Europea. Me acuerdo de ejercicios militares, prácticas militares que se estaban haciendo con Lukashenko en su momento, donde se veía venir esto. Si bien muchos decían, bueno, no va a llegar a escalar demasiado, se venía ya trabajando desde por lo menos, hablo, septiembre, octubre del año pasado. En realidad, esa guerra empezó solamente entre Rusia y Ucrania en el 2014, ¿no? En Argentina hay una grieta que es peronistas y antiperonistas. Bueno, pues en Ucrania hay una grieta también, y la grieta en Ucrania es, ¿somos europeos o no somos europeos? Somos rusos. Esa es la grieta. A raíz de eso hubo una revuelta interna que terminó deponiendo el presidente de la época. En el 2014 hubo sangre derramada en la ciudad de Kiev, también la capital de Ucrania, y a partir de ahí Rusia, quitaron la parte rusa, ¿no? Ganó la parte ucraniana y europea. Bueno, entonces Putin va y anexa Crimea, que era un territorio que también, para hacer esa analogía, es como si habláramos de las Malvinas, ¿no? Que son reclamadas por argentinas y están ocupadas por británicos. Entonces son temas muy delicados que abarcan lo político, lo económico, lo geopolítico, las pasiones nacionalistas también. Jansen. Entonces empezó la guerra y el conflicto se fue remontando hasta llegar ahora a ese estadio, ¿no? Jansen, buen día. Recién usted comentaba sobre la grieta que hay en Ucrania. Ahora bien, ¿la población rusa apoya este ataque? ¿Está de acuerdo con Putin? Es una excelente pregunta, porque aquí se abre una otra grieta. ¿Por qué digo eso? Porque hace 3 días o 2, porque fue la madrugada, no según la hora de Argentina, pero bueno, el presidente ruso reconoció la independencia de esas dos regiones que se llaman Donetsk y Lugansk, ¿no? Reconoció. Él reconociéndolas, toda la población salió a festejar, ¿me entiendes? Por eso hablaba de las Malvinas, donde existen británicos viviendo. Es una cuestión muy compleja. Entonces, bueno, eso de cierta forma hace más difícil, porque si fuera, por ejemplo, ciudadanos allí, porque en Europa existen etnias, ¿no? No siempre el Estado, como en Latinoamérica, los estados son naciones, allí no siempre. Por ejemplo, en España, en Cataluña, hay gente que no te quiere hablar en catalán, en español, perdón. Entonces es más o menos por ahí la cosa. Yo voy mucho aquí. La última vez que estuve fue ahora en septiembre del año pasado para la independencia. Siempre que voy hablo en ruso. Hace más de 6 años que frecuento, y esa vez tuve problemas. Tuve gente diciendo, mira, no me veas en ruso, aquí no estás en Rusia. Entonces tuve que hablar en inglés en algunas situaciones. Ahí empecé a sentir la tensión. Jansen, una pregunta. ¿El objetivo final de Putin es volver a recrear la vieja Unión Soviética? ¿Por eso avanza sobre estas dos ciudades? Claro, Monty. Mira, la Unión Soviética era una gran potencia mundial, ¿no es cierto? La OTAN se crea para precisamente defender los estados de Occidente de la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia, se cae la Unión Soviética, se cae el Pacto de Varsovia y la OTAN se fortalece. Lo que quiere Putin
geopolíticamente hablando, es volver a tener ese territorio. Claro. Pero no sería de una forma socialista, marxista, sería un capitalismo moderno como podría ser, por ejemplo, China, ¿no? Yo creo que Rusia indudablemente busca recuperar su influencia en los países de la región, Kazajstán, Tayikistán, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, etc. Todos los países que antes eran parte del gran imperio, ¿no? Es un reposicionamiento geopolítico, al mismo tiempo que Estados Unidos pierde su hegemonía y que China se impone como nueva hegemonía, ¿no? Claro. Claro. Janssen, más allá de las consecuencias, por supuesto, que va a tener para Argentina y para el mundo, ¿no? Digamos, porque hoy en un mundo globalizado económicamente, el precio del petróleo, los commodities y demás afecta a todo el mundo. La pregunta que le quiero hacer es el poderío militar. Más allá, además, por supuesto, que como bien decía una de nuestras compañeras, se suma a Estados Unidos, todos los países miembros de la OTAN. Rusia hoy, respecto de Ucrania, y ni hablar si se mete el resto de los países, empezando por Estados Unidos. Poderío contra poderío militar. Bueno, excelente pregunta. Aquí hay dos puntos, ¿no? Está el punto económico y está el punto militar. Bueno, desde el punto de vista económico, Rusia es la 11ª potencia mundial, con lo cual no es tan relevante y tan importante como sería Estados Unidos o China. Y las sanciones que están imponiendo Europa y Estados Unidos son un poco de maquillaje, un poco estéticas, no son serias, no son contundentes, ¿no? Es un poco más para los electores, al parecer. Salvo la suspensión del proyecto del gasoducto que lleva el gas desde Rusia a Alemania. De hecho, el petróleo subió ayer, está subiendo. La economía va a afectar muchísimo a nivel mundial. Del punto de vista militar, es otra historia. Del punto de vista militar, Rusia es la segunda potencia más importante del mundo. Rusia puede destruir todo el planeta. Estados Unidos no pudo con Afganistán, no puede con Corea del Norte, entonces no puede con Rusia. Los países del occidente saben que no pueden con Rusia, porque Putin es muy agresivo, Rusia nunca perdió una guerra, ¿no? Janssen, interrumpimos. A ver, Pensé que había perdido el aire, perdón. Sí. ¿Estoy en el aire? Sí, Janssen, lo interrumpo un poquito en el relato que está hablando justamente Cerruti, la vocera de gobierno, Gabriela Cerruti, respecto de la posición argentina, y la escuchamos un poquito y también lo compartimos con vos. Dale, ponela por favor a Gabriela Cerruti desde la Casa de Gobierno, en este caso, a ver cuál es la postura que toma Argentina, que era muy importante. Dale, va. Eduardo Menegassi, Infobae. Hola, Eduardo. Sí. Eduardo, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Como Argentina preside la CELAC, quería consultarte si el gobierno argentino piensa convocar a una reunión de la CELAC para establecer una posición unánime o una posición conjunta del grupo de países de América Latina que integran ese organismo. No tengo una información al respecto, digo, siempre es una posibilidad. El presidente preside la CELAC y además también como presidente de la CELAC ha instado siempre a la resolución pacífica de los conflictos y reiteramos que Latinoamérica es tierra de paz y no vamos a apoyar ninguna guerra empezada por ningún país en ninguna parte del mundo. Muchas gracias. Fernando Ramírez, de TELAM. Hola, buen día, ministra. En el plano nacional, el próximo 1 de marzo, el presidente va a asistir a la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Si me puede anticipar cuál va a ser el trazo grueso del discurso del presidente. Hay un escenario nuevo, el primero fue cuando no había pandemia, el año pasado en plena pandemia, y si el presidente espera ya tener antes del 1 el acuerdo con el Fondo Monetario. Gracias. Bueno, ya ahí están preguntando otras cosas. Por supuesto, todo tiene que ver con la conferencia, en este caso, de la vocera. Anteriormente es lo que la posición que tomó Argentina. Pudimos leer uno de los títulos que tenía que ver con que Argentina le pedía a Rusia que cese el ataque. Argentina le pide que cese el ataque y, por supuesto, como siempre venían mencionando también en distintas exposiciones, brega por la paz. La verdad es que la postura era importante porque ustedes saben que el presidente argentino estuvo en Rusia hace muy poco. Hay mucho comercio, mucho interés con Rusia y mucha cercanía con Putin. Sin embargo, Argentina es miembro aliado de la OTAN extra, digamos, de Estados Unidos, con lo cual la postura que tiene que tomar es esta que acaba de decir la portavoz. Es que, Mariela, hasta ayer el comunicado era que Argentina se mantenía neutral. Claro. Recién cambió la actitud cuando Rusia ataca a Ucrania. Y digamos que en la reunión de Alberto Fernández con Putin le había dicho que quería que Argentina fuera la puerta de entrada de lo que Rusia pasa a la es que, región. y de paso le pregunto a Janssen, lo cierto es que no solo Argentina, todos los países del mundo tienen que tener mucho cuidado, o hay que tener mucho cuidado con lo que expresa, por lo que declararon ambos presidentes. Putin dijo que quien vaya en contra de ellos va a sufrir consecuencias muy grandes, y lo mismo dijo Biden. Biden dijo, quien vaya del lado de Rusia va a ser un enemigo para siempre, más o menos. Entonces,
qué difícil para los países que tienen relaciones con ambos tratar de centrar una postura teniendo en cuenta que, imagino que nadie quiere una guerra. Sí, exactamente. De hecho, bueno, la misma semana que tuvo el presidente Fernández, estuvo el presidente Bolsonaro de Brasil, que son dos polos opuestos de la política, ¿no es cierto? Que también, bueno, hicieron un guiño de apoyo indirecto a Putin, eso cayó mal. Resulta que, bueno, que Putin, yo quiero poner, por ejemplo, una situación, ¿no? Si estuviera debatiendo esa guerra con Trump y con Merkel, por ejemplo, ciertamente las cosas serían muy distintas también, ¿no? Están los países, están los líderes también, ¿no? La Argentina tiene relaciones fuertes con Rusia, desde el gobierno de Kirchner, ¿no? De la presidenta Kirchner, y de hecho la Argentina eligió la vacuna Sputnik, ¿no es cierto? Durante la pandemia, cuando ningún país de Latinoamérica la apoyaba, entonces esas relaciones son más allá de lo político a veces, ¿no? En ese caso, yo creo que los países que no están involucrados directamente deberían mantenerse más neutrales, lo más neutral posible, ¿no? Porque, bueno, porque en realidad, bueno, es la forma también de buscar la diplomacia siempre, ¿no? Buscar la paz. Porque una guerra aquí no conviene absolutamente a nadie, ¿no? Absolutamente a nadie. De hecho, venimos de 2 años de pandemia, que no hubo procesos históricos en ese gap que tuvimos después de la queda de la Unión Soviética, que tuvimos la Guerra Fría, de reacomodamiento, ¿no? O sea, de China imponiéndose y todo, bueno, y esa guerra podría terminar. Podríamos pasar directamente a una nueva era y podría tener consecuencias catastróficas, ¿no? Porque esa guerra está centrada en lo bélico, ese es el problema, ¿no? Ya después de la Segunda Guerra hemos tenido dispositivos de control, Naciones Unidas, bueno, pero bueno, ya podríamos estar hablando todo a nivel diplomático y eso es un retroceso si os pensáis bien, si lo pensáis bien, ¿no? Porque es un retroceso, volver a una guerra como hace 200 años, ¿no? Atacando con armas de fuego. Sí, sí, la verdad que... Después de una pandemia, digo, el mundo está saliendo recién de una pandemia. Casualmente, ¿no? Casualmente, cuando empezamos a ver la luz al final del túnel para salir de la pandemia, bueno, ocurre esa situación que es a nivel mundial. Yo siento que hay un poco de retórica también detrás de ambas potencias, ¿no? Ni Rusia ni Estados Unidos son santos, obviamente, no seamos tampoco, hay que reconocer, bueno, son potencias que invaden países, Estados Unidos también lo hizo en Irak, bueno, son potencias que buscan su protagonismo, ¿no? Ahora estamos tratando nada más, nada menos de cómo va a quedar configurado el mundo a nivel geopolítico para la próxima era. Bien. Eso es lo que está en juego. Jansen, muchísimas gracias por el conocimiento, muy amable. A vosotros, saludos. Jansen Polímata, que justamente es un analista internacional. Más allá de lo que tiene Ucrania para el mundo,